nada que se haya estudiado en el macro o en el microscopio ha dado un resultado de benevolencia, equilibrio, coherencia, cooperativa. Bueno, todo eso ocurre en nuestra microbiota sana. Y es la encargada de que tus hormonas anden bien, es la encargada de tu sistema inmunológico, y es la encargada de tu metabolismo, es la encargada de tu felicidad. Digo, ay, y de golpe hay pandemia, enfermedades autoinmunes. Y empezás a decir, ¿qué cambió? Y empezás a ver esto, las góndolas, los vencimientos de un año, que es lleno de colorantes, o sea, un delirio. Entonces nosotros estamos comiendo eso, tomando esto, con el estrés, como dijiste hace un rato, con el cortisol en Jujuy, todo lo que te aleje del disfrute, del gozo, del flow, te estresa y te enferma y te mata. Las plantas son tu herramienta, tu llave de soberanía en salud. Como la alimentación. Como la alimentación. Algunos estudios sugieren que tenemos más ADN microbiano que humano. Entre tantos microorganismos también están los indeseados. Ellos no solo viven en el intestino, pueden llegar al cerebro y alterar desde tu estado de ánimo hasta tus decisiones. En este episodio invitamos a Konya Tías para hablar sin filtro y con mucha data sobre eso que nadie quiere tener, pero todos podríamos estar alimentando. Parásitos. Konya Tías, más conocida como María Constanza Medicina, es fitoterapeuta y tiene una de las más reconocidas farmacias botánicas. Hoy nos va a contar sobre fitomedicina y cómo prevenir un montón de síntomas y tratar enfermedades con plantas. Estoy feliz de que seas nuestra primera invitada en el episodio 1 de Sin Receta. Yo tengo mucha alegría, agradezco profundamente este espacio, esta invitación y esta posibilidad de compartir el universo que nos rodea, que a veces parece que estuviese muy desconectado de la vida humana, me refiero a las plantas, y en realidad sin ellas no podríamos respirar. Nada existiría. Nada, pero no podríamos respirar Vamos a hacer directamente. entonces una introducción para quien no sabe absolutamente nada de qué se trata la fitomedicina. O sea, ¿qué es la fitomedicina? Para el primero que lo escucha hoy por primera vez. Para quien lo escucha hoy por primera vez. Hace un tiempo me preguntaron y contesté lo que te voy a contestar ahora. Porque yo digo, para mí la fitomedicina no es ni medicina ni fito, es como la vida, es tu ecosistema. ¿Qué es la fitomedicina? Es tu ecosistema cercano. Vos sin las plantas no podés respirar, el oxígeno te lo regalan ellas. Y vos podés vivir sin comer un tiempito, sin tomar agua, pero ¿cuánto tiempo podemos vivir sin respirar? Entonces, primer patrón en donde la medicina, la reparación, la alianza directa está en las plantas. Entonces, hablar de fitomedicina es explicar como lo obvio. La vida, explicar la vida. La vida, claro. ¿Qué hay de cierto en eso, viste, de que las plantas que crecen cerca tuyo son las que necesitas tomar? A mí me pasó en mi casa que me crecía mucho diente de león y sabes que estaba baja en hierro. Y digo, mirá qué bien, hubiera agarrado ese diente de león y me hacía una infusión y me elevaba el hierro. Nosotros vivimos en un ecosistema inteligente. Lo que pasa es que le hemos prestado más atención a la inteligencia artificial que a la inteligencia natural. Nos hemos desconectado por X causas varias, pero nos hemos desconectado de nuestra inteligencia natural. Y dentro de la inteligencia natural está el ecosistema que se adapta todo juntito a sobrevivir, a abastecerse. Ese es el principio de la naturaleza, de la botánica y del ser humano. Pero esta desconexión ha hecho que perdamos estas cosas. Che, claro que la medicina está en tu jardín. Como también puede estar la toxina en tu jardín. Sí, claro. Claro. Pero cuando nombrabas esto, ¿no? De la inteligencia artificial o demás, digo, ¿cuántas veces vivimos desconectados sintiendo un montón de síntomas o patologías encerrados en un departamento y a veces con tomarnos por lo menos una hora para salir, caminar, estar en la naturaleza? Te veía el otro día en un video haciendo grounding, caminando ahí en la naturaleza. Digo, lo más fácil, económico, accesible, como estar cerca de la naturaleza un rato. Pero estamos como entrenados para sentir que eso es pérdida de tiempo, ¿no? Estamos entrenados para estar metidos adentro de casas produciendo cosas que no necesitamos, incluso a veces, y nos olvidamos que nuestra naturaleza natural necesita el sol,
porque las mitocondrias de tu cuerpo necesitan, y la retina, y tu nervio óptico, y la producción de melatonina. Y de vitamina D. Y de vitamina D, que hoy hay pandemia de vitamina D baja, necesitas de estar en contacto con esta naturaleza, con el sol, con el pisar descalzo, porque es un gran manto de electrones. Y tus células necesitan, para estar en eje, estar completas de electrones a su alrededor. Ese proceso, cuando empiezan a perder electrones las células, se lo conoce como oxidación o radicales libres. Entonces, eso yo lo reparo sacándome los zapatos y pisando 10 minutos por día, como quien... Como un baño de tierra, de pasto, y de naturaleza. electrones. Entonces tus células no se oxidan. ¿Y a través de las manos también? Sí. Podés tocar una parte del cuerpo, por eso sirve tronco y árbol. No sé, no me puedo sacar las zapatillas. Bueno. O sí, no sé. Claro, bueno, pero podés apoyarte en un tronco de un árbol con respeto. Otra de las cosas que es, invado al árbol porque yo soy un ser humano y, a ver, entro en contacto con otro ser vivo sintiente que tiene otro tipo de parámetros, pero un árbol tiene 15 sentidos más que un ser humano. O sea, un nivel de sensibilidad ahora se están midiendo por todos lados, diálogo entre plantas, la planta canta, digo hello. O sea, bueno, el ser humano recién está llegando a esas conclusiones. Bueno, es que en realidad las plantas antes eran consideradas como poderosas, o sea, se respetaba porque la medicina era la planta. Lo que pasa es que después de tantos años de industria y demás, la planta pasó a ser algo que uno pisotea y un yuyo que arranca y descarta. No podés haberlo descrito mejor. No tengo nada más que decir, buenas tardes, pero es que la síntesis que has planteado es absolutamente genial, porque el sistema nos ha llevado a la locura, a la desconexión total, a la desintegración, a la velocidad, a la voracidad. Y a todo lo que creemos que nos va a hacer felices, como son zanahorias de plástico cada vez más. Y bueno, tenemos que darnos cuenta que podemos y tenemos las herramientas para repararnos, para autocorregirnos, para cambiar el rumbo, para comer más saludable, para ser conscientes del proceso de alimentación y nutrición para una familia, no pasarlo como, bueno, es un trámite que tengo que hacer y para satisfacer solo a mi paladar. Vos tenés que comer para nutrir ese cuerpo, sobre todo esos cuerpitos que están creciendo de niños, que son los ladrillos que los sostienen y son la estructura para la vida. Y de eso quería hablar, de la microbiota, que comienza en la infancia, comienza en el nacimiento ya. Siempre comienza porque nunca termina. Nosotros tenemos que entender que tenemos un universo bacteriano y celular. Y que en el momento que nuestra madre nos está creando celular, también nos está creando bacterialmente. Entonces hay un montón de momentos en donde hay transmigración microbiana, pero lo hay con tu mascota, con tu esposo y con tus hijos, porque compartimos como una especie de huevo microbiano. Nuestro con el planeta de microbios compartido. Como, claro, ahí. Entonces digo, bueno, ser consciente de eso y que es 10 veces más grande que tu universo celular. 10 veces más. Eso me impresionó, lo escuché a Joe Dispenza diciendo, somos más microbios que humanos. 10 veces más. 10 veces más. O sea, los microorganismos buenos que nos protegen, que nos pero aparte te voy a tirar data te voy a tirar data de la microbiota, que es la que a mí me gusta. La microbiota es el ecosistema estudiado, escuchate esta porque es muy buena. Se ha estudiado en el macro y en el microcosmos distintos tipos de ecosistema. Nada es tan integrativo, tan colaborativo, tan evolutivo y evolucionado a la vez como el universo microbiano. Nada que se haya estudiado en el macro o en el microscopio ha dado un resultado de benevolencia, equilibrio, coherencia, cooperativa. Bueno, todo eso ocurre en nuestra microbiota sana. Claro. Claro. Entonces, y es la encargada de que tus hormonas anden bien, es la encargada de tu sistema inmunológico, y es la encargada de tu metabolismo, es la encargada de tu felicidad. Digo, ay. Pero nosotros somos los encargados de alimentar esa microbiota. Exacto. Con prebióticos, con probióticos, con fibra, con verdura, con naturaleza, con descanso. Qué importante el descanso. El descanso es fundamental y es algo que también como no se toma conciencia, porque tenemos que ser productivos.
y tenemos que ser jóvenes eternos y mirar lo joven que estoy porque tengo mucha memoria y hago un montón de entrenamiento de fuerza y entonces tengo que ser productivo y aparte tengo que rendir físicamente, sexualmente, es como que todo llevado al high definition. Y digo, pará, que A la velocidad que y en es lo ese que más estado tu me cuerpo se está asusta. quemando, se está oxidando, se está deteriorando y nadie te lo está diciendo. Tal cual, tal cual. Bueno, volviendo a la microbiota y estas bacterias, ¿no? O sea, tenemos trillones de bacterias benéficas que son las que nos mantienen acá sentadas, charlando, pero también tenemos bacterias que no son benéficas, los A ver, llamados parásitos. nada es bueno y nada malo, porque hay Bien. incluso dosis de virus en la microbiota que están haciendo bien su trabajo. La cándida, que ahora está tan de moda. La cándida ¿Qué es la cándida? es una levadura original de la microbiota, del cuerpo estable de la microbiota, y es una levadura comensal. Significa que es como un Pac-Man que se come las células muertas. Nosotros fabricamos, Ceci, un cuerpo humano cada 10 años, completo. Cada 10 años, trácate, nos autofabricamos. Me encanta. ¿Quién se comió el que se tenía que destruir? La cándida. Entonces sería buena, entonces ¿por qué tan...? Pero cuando sobrecrece, cambia hasta su forma. Ella es, cuando tiene una colonia hasta 20% en la microbiota, es redonda y es buena. Y es levadura. Ok. Pero cuando empieza a sobrecrecer, el aumento de la colonia hace cambiar su forma, se convierte en un palo, en una hifa. O sea, le salen colmillos. Ese Pac-Man redondito que iba ahí comiendo, de repente se vuelve en un monstruo. Exactamente, y es el que empieza como loca, a buscar colonia. ¿Y dónde busca colonia? Primero, hiperpermea el intestino, o sea, se escapa por las paredes de la permeabilidad intestinal, viaja por el nervio vago y empieza a anidar en zonas a las que les encanta pertenecer. Zonas húmedas, atacan muchas veces tiroides, va al oído medio, por eso el picor de orejas es un síntoma de nariz, de una presencia de este bichín. De genitales. Bueno, va para abajo, va para el urogenital, hay muchísima sintomatología femenina asociada al sobrecrecimiento de cándida, como el dolor menstrual, que pareciera que fuese a veces casi como inevitable. Bueno, tiene mucho que ver con el sobrecrecimiento de cándidas, en los ovarios poliquísticos, porque ya se está llegando a la conclusión que, bueno, la medicina china ya lo explicó hace muchos años y no la escuchamos, que el cuerpo se encapsula la porquería en forma de miomas, en forma de tumores. Claro, no lo puede descartar y bueno, entonces los encapsula, exactamente. Entonces uno tiene que comprender que de esa podredumbre, de ese exceso, de esos sobrecrecimientos, donde se produce la cándida, se convierte en un hongo y migra y tiene la posibilidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Por eso también está asociada al deterioro neurocognitivo, a esa famosa niebla mental. Y a las emociones. Bueno. Pero, a ver, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si las emociones, todos los cuerpos que somos, emociones, mente, físico, está todo conectado. Yo cuando me voy al baño vienen mis pensamientos conmigo, o sea, somos planos cuánticos, algunos subatómicos. ¿Cuáles son los campos subatómicos? ¿Qué es la cuántica del día a día? La cuántica del día a día son tus pensamientos, por ejemplo. Vos no los radiografiás, no los fotografiás, pero vos pensás y tus pensamientos van y vienen con vos. ¿Dónde viven tus pensamientos? Esa integración cuerpo, mente, emociones tiene que ser ya tomada por hecho, Ceci. Totalmente. Lo que llamamos también energía, ¿o no? Es que somos un campo electromagnético medible. Hoy el doctor Korokov, un científico, médico y físico ruso que tuve la posibilidad de entrevistar no hace mucho tiempo, creó un escáner, el BioWell, donde mide tus biofotones. O sea, no es es científicamente comprobado cómo tus biones, tus células biofotónicas, esto ya es ciencia. Totalmente. Entonces metes los dedos, ves tu campo. Ahí donde tenés inflamación, bueno, prestemos atención a la altura del hígado. Tengo inflamación a la altura, tengo neuroinflamación. Es un poco para que las personas
se vean a sí mismas y digan, che, esto sos vos hoy, una persona que está oxidada por el estrés, por la Cortisol, emergencia, por la luz artificial, blancas, sí. blancas, por la desconexión con la naturaleza. Esa cándida está sobrecrecida también porque tomamos indiscriminadamente antibióticos, porque tomamos indiscriminadamente cosas o consumimos cosas que a la microbiota le llevan mucho esfuerzo reparar y al hígado. Porque Totalmente. hay un cierto nivel de tolerancia reparatoria de esos estímulos horméticos en donde el hígado, el intestino y tu músculo Son los filtros. y tienen esta respuesta inmunitaria incluso. El sistema inmunológico, si vos comes sano, 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 todo el tiempo sano, nunca te das un permitido, tampoco le estás haciendo un bien. O sea que cada tanto... que vivís en cortisol, si no. Aguantando. Pero claro, además. Pero digo, esta cuestión de que a veces yo tengo que darle como este estímulo, esta hormesis al cuerpo, después le tengo que dar un combustible de alto rendimiento. Yo no puedo estar comiendo comidas que vienen de un paquete que no tienen. Jarabe de maíz de alta fructosa, conservantes, colorantes, aromatizantes y sobre todo están preparados para sobrevivir un año en una góndola, que eso ya es lo máximo, es como... Es un montón. Hicieron experimentos, viste, a veces muestran en redes incluso de hamburguesas, de combos que lo guardan y entonces dicen, lo vamos a abrir en un año y cuando lo abren el queso está igual, la hamburguesa está igual. Y eso vos le das de comer a tus niños, es como... Claro. Es para hacer un dibujito, digo yo, y ser consciente. Si uno come comida chatarra, tiene pensamientos chatarra, tiene microbiota chatarra y tiene actitudes chatarra, es todo correlativo. Totalmente. Pero ¿y esos parásitos entonces que sobrecrecen como la cándida y que están en el intestino y que están en el cerebro y que están por todo el cuerpo? ¿Hay forma de que los detectemos? ¿Es de un día para el otro? ¿Empezás a sentir síntomas? ¿Cómo los tratamos con plantas? Es muy buena tu pregunta. Primero que Frank Suárez decía que era la pandemia silenciosa. Él había tomado todo del doctor William Crook, si no me equivoco, que escribió el libro La pandemia silenciosa, hablando que este sobrecrecimiento de hongo cándida, que esta inflamación crónica, que también es la causal de las histaminosis, de las déficits de hierro, es la que primera rompe filas la cándida, no es la única, porque pensalo así, si se desequilibra la colonia de cándidas por rebote va a desequilibrar otro tipo de microbios. A eso le sumás lo que nosotros comemos, tomamos un antibiótico y no le damos bolilla, no le damos importancia, consumimos antiinflamatorios no esteroides, alcohol, benzodiazepinas. Tomamos y todo eso va destruyendo el equilibrio en tu microbiota de a poquito. Entonces empiezan a generarse enfermedades autoinmunes, alergias y un montón de descompensaciones porque este equipo del bien que tiene por misión es el sistema inmune y de golpe hay pandemia, enfermedades autoinmunes. Y empezás a decir, ¿qué cambió? Y empezás a ver esto, las góndolas, los vencimientos de un año, que es lleno de colorantes, o sea, un delirio. Entonces nosotros estamos comiendo eso, tomando esto, con el estrés, como dijiste hace un rato, con el cortisol en Jujuy. Y con la dopamina al alcance del dedo. Y la dopamina económica, barata, en el scrolling y en los modelos que muestra la sociedad de hoy. Hoy los modelos sociales son modelos, parecen sacados de una ficción, de Black Mirror, porenle. Y digo, está pasando. Y es como que nos tenemos que dar cuenta nosotros, los ciudadanos del bien, digo yo, que esos caminos no nos pueden conducir a una plenitud, a vínculos sanos, a una vida feliz, porque estamos comiendo una toxina, o sea, no podés disociarlo. No, tal cual, somos uno, o sea, todo nos integra, el vínculo nos alimenta, la sociedad nos alimenta y también lo que nosotros damos, ¿no? O sea, es un proceso todo el tiempo de... Es el herbario cuando ¿se acuerdan cuando íbamos al colegio que armaban el herbario? Duraba poco, ¿se acuerdan? La pecera, sí. Bueno, te traían un caracolcito, duraba poco, pero era muy gráfico el seño de primero, segundo grado, te hacía entender que vos vivías en un ecosistema. Claro. ¿Qué nos pasó? Una lección de la primaria.
Hemos perdido lo más básico, que es darnos cuenta que somos seres en un ecosistema. Ya lo describió Aristóteles en la República. Hablaron los filósofos, los griegos, los estoicos. Entonces basta con leer un poquitito, decir, a ver, ¿cómo pensaban los que pensaban o los que sabemos que pensaron que nos llegaron a nosotros? Porque deben haber quedado un montón de filósofos anónimos en el campo. Menos mal que José Hernández escribió el Martín Fierro, porque era un filósofo nuestro. Y decía algo así el Martín Fierro: los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Hablaba del ecosistema, hay que llevarse bien con el vecino, viejo. Estamos siendo devorados. No es tarde todavía, porque siempre hay voces como la tuya que impulsan a una apertura de conciencia, a un cambio, a por lo menos rascar un poquito e investigar la curiosidad, ¿no? La curiosidad que es tan inherente al ser humano, o sea... A pasarla bien. El otro día entrevisté a un doctor divino, un doctor de 75 años, traumatólogo, jefe de traumatología en un hospital en Argentina muy conocido, especialista en pie, un filósofo, un leído, un culto. Y terminó en la conversación, en la entrevista que yo le hice, y previo a eso, cuando habíamos estado conversando, me dijo: ¿sabés lo que aprendí de 75 años de edad y 50 años de médico? La palabra gozo. Todo lo que te aleje del disfrute, del gozo, del flow, te estresa y te enferma y te mata. Y sí. Y sí, si no nos damos ese tiempo para reparar, porque en definitiva también regalarnos esos tiempos son tiempos en donde el cuerpo se repara, la mente se repara. Regalarnos el tiempo para ser coherentes con nosotros. Mirá, una célula en el microscopio saludable, cuando coopera con la de al lado, y forma un órgano. ¿Qué es un cáncer? Cuando la célula se volvió loca y empezó a comerse a la vecina. Entonces, eso trasplantalo a la sociedad. Nosotros, para estar sanos, tenemos que vivir en sociedades sanas y tenemos que crear sociedades sanas. Y estos espacios que vos estás creando son para mostrar que se pueden crear sociedades sanas, benevolentes, coherentes en todos sus rangos. Porque vos no podés comer mal y tener un lindo trabajo, pero en este departamento ser un buen padre y después... ser un mal jefe, ser un mal amigo, ser un mal hijo. Es todo como una coherencia que uno tiene que vivir, en donde se tiene que cuidar a sí mismo como un templo sagrado. Es como mínimo como cuidas a tu auto, digo yo. Vamos a hacer ¿cómo cuidas a tu auto? No, lo lustrás, lo pones, lo subís, lo sacás. Le digo, che, vos a tu filtro, a tu hígado, ¿lo limpiás alguna vez? A los riñones, ¿le diste alguna ayudita como para que esas piedras, ese atascamiento que a veces se produce por déficit de potasio, por falta de agua, por estrés? O sea, no cuidamos a nuestra máquina ni un poco. Y pensar que hay plantas como en Orgánica Real, que es tu farmacia botánica, plantas, esencias, hongos, adaptógenos, hay tanto en la naturaleza para acompañarnos, ¿no? A prevenir, a sanar, a tratar. Hay de todo ahí, y hay de todo en el jardín de tu casa. Qué bien. Y hay de todo en la alacena de tu cocina. Eso está bueno rescatarlo para que la gente sepa que igual al alcance de la mano algo puede tener. Carqueja, diente de león. Yo digo, preparé flores hibiscus. Una farmacia botánica cómoda para la velocidad del mundo de hoy, pero hay gente que si tiene el árbol de olivo en la puerta de su casa, ya puede empezar a juntar ramitas, porque eso baja la presión y es antiparasitaria. Entonces ya tengo un frasco en donde y si querés vas y compras a la farmacia también, si la velocidad no te lo permite. Pero si te copás, ya tenés la herramienta. Te secas tus plantitas. Ya tenés la herramienta de soberanía en salud. Las plantas son tu herramienta, tu llave de soberanía en salud. Como la alimentación. Como la alimentación. Igualito. Es la bioquímica fíjate que es fitoquímica siempre. ¿Siempre te interesaron las plantas? ¿O hubo un momento en tu vida en donde dijiste, bueno, esto va por acá, el camino es acá? Siempre me interesó la ciencia y desde muy chiquita estudiaba, quería entender al universo. O sea, por ahí astrofísica me había copado de más chica, egiptología, los misterios de qué era el ocultismo, a qué llamaban ocultismo, y empezar a estudiar y a leer libros de ocultismo a los 17. Primero había ido por los misterios de la vida, la astronomía, la astrofísica, Pitágoras. Entré más por ese lado, por una parte un poco más dura. Mística, sí.
Sí, y siempre tenía que tener una lógica, o sea, yo era muy mental, entonces yo no podía crear cualquier cosa si no tenía como una Una explicación, trazabilidad, claro, tal científica, o cual, sea, comprobable. tal cual. Y eso me llevó a estudiar mucho física cuántica, a entender al universo de la física, por lo menos desde lo que la física nos puede contar Mm. hoy por hoy, porque todo el tiempo está evolucionando y se dan cuenta que hay ahora, por ejemplo, la pregunta de la física que todos nos estamos haciendo es cómo puede ser que haya más antimateria que materia. Mm. Hay algo que no está bien cuando estudiando el momento, el principio de la explosión del Big Bang y el colisionador de hadrones, que emula el enfriamiento del universo, cuando todavía alguien, una mente tal vez lo estaba pensando. Les recomiendo el libro, no, perdón, el cuento Las ruinas circulares de José Luis Borges. Es el cuento que describe este momento, en el momento en que el creador estaba imaginando su sueño. Y y tenemos que entender primero al universo porque para hacer medicina tenemos que entender que Lo hay... macro, claro. Claro. Entonces me fui a vivir a Bariloche y crié a mis hijos Claro, en Bariloche en ya la ahí surgió todo, montaña. ahora Era entiendo Heidi en la todo. pradera. Empecé con Entre duendes y hadas. la cosmética botánica, con una Ah, jabonería de jabones naturales. Y bueno, fue como muy bien recibida. Yo tenía un local también donde hacía lámparas naturales, hacía pantallas y lámparas con hojas y flores. qué O sea, se me belleza, había dado por el arte, qué las belleza. plantas, pero Bueno, es que entré, todo está conectado. claro. Y hacíamos tés también, tés artesanales con rosa mosqueta, con Las cosas del lugar. frambuesa. Era todo como, bueno, un encanto y ahí es como que el bosque se apoderó de mí. Qué lindo. O sea, como un camino Sí. también muy desde primero percibirlo, incorporarlo y ahí empezaste a Qué, transitarlo. O qué- sea, qué no es que dijiste, importante. bueno, a partir de hoy empiezo a estudiar las plantas. No, sino que No, fuiste haciendo todo ese proceso que es el más lindo además, porque como decís vos, el bosque se apoderó de mí. hay algo ahí en la frecuencia constante de árboles, Añejos, sí. claro, de ciento y pico de años y una presencia constante de un silencio y de un frío y de algo puro y de un lago azul y de un lago gris, como un mantra. O sea, que te lleva a estados espirituales en donde te metes adentro, indagás sobre vos. A mí me ayudó para poder disciplinarme. Yo en Bariloche me levantaba muy temprano, meditaba todos los días, entrenaba 5 kilómetros por la montaña, o sea, como una disciplina espiritual en donde yo tenía que hacerme cargo de mis propios demonios. Un Mm. poco el proceso curativo también es el personal, porque Y sí, nadie puede compartir de una medicina que no haya... que no haya transitado, que no Exacto. haya incorporado. Y bueno, después me fui de ahí de Bariloche y empecé con el tema plantas, pero mucho tiempo después vino. Estudié con Flor Fasanella, Ah, sí, la conozco. cuando Flor todavía tenía en su casa en Scalabrini Ortiz y daba en un espacio muy reducido. Tuve el honor de poder participar de sus clases presenciales y, y empecé a hacer y a indagar y a aprender mucho sobre la planta medicinal de cannabis, que es como Es es, otro, sí, otra no, hay un puerta. tabú Mm. porque está todo muy enmarañado y se ha bastardeado una de las mejores medicinas conscientes del mundo, que tiene una capacidad de reparación bien hecha, tiene una capacidad de reparación como ninguna otra planta en el ecosistema. Y después aparecieron los hongos Eso adaptógenos. me parece una maravilla. Y empecé a probarlos encima cuando nadie había Nadie hablaba de hongos. nada, Si vos nada, eras, sí, yo me nada. acuerdo, y hablabas y yo te seguía escuchando sobre shiitake, melena de león, que para introducirlos en la alimentación también me parece Ay, son fabuloso. Pero a ver, maravillosos. hongos están millones de años en el planeta y ahora es como que si fuese un nuevo descubrimiento. A propósito de eso y a propósito de lo que te dije de las plantas hoy, las plantas vieron que nosotros no podríamos sobrevivir sin el oxígeno. Sí. Las plantas no podrían sobrevivir sin los micelios. Mm. ¿Y saben por qué? Porque las plantas tienen extensiones, o sea, sus raíces hasta determinada longitud. Imagínense, pensemos juntos, una vez que se comieron los nutrientes de alrededor esas raíces, el árbol, Tiene que seguir, tiene que vivir. ¿cómo hace para comer el árbol? Desarrolla extensiones
micelios, esa red de micelios que son como las extensiones de las raíces, hasta acá llega la raíz y de aquí para abajo los micelios comienzan a abastecer al Qué árbol maravilla. en cientos de metros y a cambio el árbol les aporta glucosa, o sea, energía. Son la Un batería, intercambio. son los padres. Es todo un ecosistema integrado en donde las plantas, los hongos y el ser humano, con las vacas, con los terneros, con los chitas, los chimpancés, con todo el ecosistema, vivimos de esta integración del sol, de la tierra, los micelios, los árboles, y ahí arrancamos como especie a... Entonces tenemos que cuidar este ecosistema. Totalmente, totalmente. ¿Y cuántas terapias se pueden hacer con los hongos? ¿Qué tipo de terapias? Todas las terapias de reparación, mira, con hongos y plantas, lo que nosotros tenemos es el alcoyana bioquímico. Nosotros con quienes compartimos tabla periódica, con los elementos de la naturaleza. Las plantas, los principios activos están llenos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de hidrógeno y de enlaces que hacen que eso pertenezca a esta tabla periódica. Que un principio activo de un hongo adaptógeno, de una planta, ingresen a tu biología, significan que tienen la llave de acción de reparación biológica. Hay 3 tipos de efectos o de principios activos que tienen plantas y hongos. Unos son los de energía, los energocéuticos, aquellos que van a entrar a tu biología a ayudarte a producir ATP, un Cordyceps, un astrágalo, un ginseng siberiano. Necesitas energía, vas con el Te ayuda a Cordyceps, producir con energía, le das esta cuestión de boom, vamos a usar y a producir de esta energía. Después tenemos... Y lo mejor de todo es que sin efectos secundarios. No, es no, como olvídate, estos son reparadores naturales que la biología y el ecosistema te regala. Comer naturaleza, o sea, incorporar Te naturaleza. regala. Después tenemos otro que es el infocéutico, el melena de león. Melena de león. Le recuerda a tus células cómo funcionar. ¿Cómo? Repetilo. Infocéutico. Le recuerda, le dice, che, acordate que soy tu espejo, macheo, frecuencia, polifenoles, polisacáridos, betaglucanos. Cuando vamos al microscopio, todo coincide. Ve, claro. Pero también macheo una frecuencia en donde te recuerdo que hay el melena de león repara el flow del sistema nervioso. Le recuerda a la célula de su homeostasis, de su equilibrio. Le recuerda a la célula de su flow. De su sabiduría, le recuerda a la célula Infocéuticos, infocéuticos. Y después tenés otras plantas que son de organización. El cardo mariano, por ejemplo, la zarzaparrilla. Te dicen, a ver, acá hay desorden, esto va así, tac, 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 tac. Se encargan de esa inteligencia que aportó el otro de acomodar las piezas. Y además hay uno que le está dando energía. Esa es la teoría sistémica, ese es el método que yo utilizo. Qué maravilla. Y eso es lo que sirve a nuestra biología sin contraindicaciones. Gracias, Connie. Seguimos igual, pero me encanta estar compartiendo esto y también que quien escuche y tal vez no entienda todo, pero entienda una parte, sea la punta de lanza como para seguir y empezar a investigar un poco más. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que nuestras abuelas, nuestros antepasados, todas las culturas aborígenes de todos los tiempos, los egipcios, los chinos, los ayurvedas, los hindúes, los aborígenes, los comechingones, los peruanos, los mayas, todos tenían diccionarios infinitos de plantas medicinales con poderes fuertísimos de reparación biológica. Están a nuestra disposición desde siempre porque somos ese ecosistema integrado con esas plantas. ¿Tus abuelas eran yuyeras? Mis abuelas mis abuelas directas no. Mi abuela materna era una tana muy delicada, muy fina y era costurera de alta costura. Una señora muy paqueta. Y mi abuela por parte de mi padre era la Gestapo.
Así que no, una señora chiquitita así, que dirigía toda la Mirta Legrand. Yo tuve a mi abuela, una abuela Mirta Legrand, así que Te enseñó la dije, disciplina. no la traté por suerte mucho. Era una señora que vivía lejos de casa, era muy difícil, así que menos mal, el universo me la puso lejos. Pero bien, buena onda, vengo de una mamá muy culta. Que a mí me dio todo lo que yo tengo, porque mi mamá era licenciada en Filosofía y Letras, pero era una lectora, escultora, pintora, arquitecta de la vida, creativa, militante del radicalismo con todo su fervor. Y ella me llevó por caminos de conciencia, de información, de arte, de buen gusto, de respeto humanitario. Entonces soy un montón gracias a mi vieja. ¿Vive tu mamá con ella? No, mi vieja no vive, mi viejo tampoco, no lo conocí, tuvo un accidente en un auto cuando yo tenía 1 año, entonces tuve que armar todo ahí un arquetipo y a través de mi propio ser, ¿no? Como descubrir a mi papá a través de aquello que no era tan parecido de mi mamá y entender ahí las constelaciones. Y de lo que te transmiten y de lo que te cuentan. Y eso, y entender ahí. Hablando un poco ahora de tu vida, entonces, si querés, Dale, tenés ganas, tenemos una propuesta que es sacar una carta y leer una pregunta. Dale. Te voy a leer una pregunta, elegí la carta que quieras. A ver. Y bueno, ahí así te conocemos un poco más. La número 21. ¿Con quién te gustaría compartir un proyecto? Con vos. Me encantó. Con vos. A mí también me parece tu solaridad. Yo digo, las personas que brillan son como soles. Tu solaridad es hermosa, es genuina, es vital, es necesaria y es hermosa. Gracias por esta invitación de amor, de luz. Gracias encantadísima. por confiar. ¿Con qué canción te gustaría que nos despidamos? Bueno, elijo una canción que un día, escuchando la traducción o leyéndola en español y escuchando la traducción y después escuchando que un profesor que tuve de terapia del canto, Alberto Kusselman, la cantaba con su guitarra y la traducía siempre en español, ahí empecé a entender el pedazo de significancia espiritual que tenía esta letra. Y en un tramo dice: cuando me encuentro en problemas, la Madre María viene a mí diciendo con sabiduría, déjalo ser. Me encantó. Gracias. A vos. Gracias. Gracias. Este programa de Sin Receta fue posible gracias al apoyo de SAL, Catálogo de Arte, y a las bellísimas obras de Andrea De Luigi que iluminaron nuestro estudio. A Covadenil Colágeno por su apoyo incondicional desde el minuto 1. A Cecé Piumé por sus increíbles muebles. A Raquel Quintanz por su magia a la hora de maquillarnos. Y a todo el equipo de Sin Receta que hicieron que fuera posible. Nos vemos en el próximo episodio, en el que hablaremos sobre el síndrome del impostor.